Señoras con señores, liberado ya de ese horror a la muerte infinita, a la ira fatal, al juicio plúmbeo, a la salvación incertísima, al parcial amor, a las erinias eternas, a las puertas y cadenas de diamante que no existen en ningún sitio. De esa liberación hablaba Giordano Bruno cuando, aceptando el heliocentrismo de Copérnico, proyectaba los infinitos mundos y los universos paralelos más allá de ese geocentrismo aristoteliano que había primado hasta entonces en todos los sustratos culturales y filosóficos e incluso teológicos de la Europa occidental. Venía este heliocentrismo a liberar al ser humano de todos esos corsés que habían sido implementados en parte también por la dictadura, por el despotismo eclesiástico, que se había arrogado la autoridad cristiana y católica de nuestros lares, de la ciencia y del pensamiento humano. De esa libertad hablaba Giordano Bruno cuando se sentía ya liberado de la muerte y del temor y de la incertidumbre, que obviamente a instituciones lobísticas, como pudiera ser la Iglesia Católica en aquella época y en esta, cargaba la mano, usufruían para poder manipular la existencia de los seres humanos, su propio concepto humano y divino, a través del pecado. Somos todos seres finitos, seres orgánicos limitados y supeditados a una naturaleza divina de carácter judaico que cree en el castigo y en la venganza y en el infierno, y por lo tanto estamos supeditados a la voluntad de ese Dios vengativo, de herencia judaica. Con lo cual debemos rendirle homenaje y pleitesía, si no sacrificando vírgenes sobre un altar, sí viviendo la vida con un temor exacerbado y sobre todo con una total repelencia a nuestra propia independencia individual y nuestro propio libre pensamiento. Cualquier manifestación de pensamiento libre deberá ser juzgado como una manifestación demoníaca, satánica y luciferina. No se permita jamás usted identificarse con un concepto divino absolutamente individual e intuitivo, puesto que es una señal de satanismo. Usted está poseído. Cuando usted tenga la capacidad de ver la belleza en todas partes, en la naturaleza. Y cuando hablo de naturaleza les estoy hablando incluso también del plástico, que forma parte de la naturaleza. Cuando usted tenga la capacidad de ver belleza en todas partes y por lo tanto poder derivar y proyectar una idea absolutamente global de la divinidad, es decir, una sustancia única, la divinidad, Dios, es una sustancia única que empapa, que impregna cualquier tipo de manifestación física en esta cuerda fenomenológica y mecánica infernal en la que estamos viviendo, infernal en el sentido de la ignorancia que conlleva, la ignorancia precisamente de esa eternidad divina que todo lo impregna. En el momento en que usted individualmente pueda percibir de forma intuitiva esa magnánima presencia eterna, sempiterna, que todo lo empapa y que todo lo contiene como sustancia única, usted, según los dogmas que se arrogan el derecho de copyright de su propia inteligencia humana y divina, será susceptible de ser un hereje demoníaco, satánico y luciferino. Cuando Giordano Bruno hablaba de esa finalmente deseada libertad al juicio plúmbeo, a la salvación incierta dependiente del pecado. Cuando hablaba de esa libertad, hablaba precisamente de esa conciencia
divina que a través del propio estudio natural, la propia filosofía, uno podía intuir de forma absolutamente personal, puesto que la naturaleza divina forma parte por defecto de nuestra naturaleza humana, puesto que somos una manifestación de dicha naturaleza divina. Y como parte, formando parte, valga la redundancia del todo, representamos el todo. Bien, ese fue el gran pecado de este dominico que acabó quemado como un pollalaste en el campo di Fiori en Roma. Pero continuemos. Continuemos comentando algunos otros aspectos de la filosofía de este señor, cuando hablaba, por ejemplo, de la ilusión de los 5 sentidos. Por ejemplo, les pongo un ejemplo rápido del cual habla también Giordano Bruno, el efecto de la distancia, cerca y lejos, ¿no? Los cuerpos que a una cierta distancia se presentan como si tuvieran una dimensión menor y a una distancia cercana como si tuvieran una dimensión mayor. Trucos de magia fenomenológicos de la percepción humana sometida a los 5 estados físicos y orgánicos. Esto revela cómo todo aquello que usted huele, toca, ve, siente y oye no es más que una mera alucinación que está supeditada absolutamente a condiciones de otro tipo. Condiciones y circunstancias de carácter espiritual que no responden a esos 5 sentidos. Decía Giordano Bruno, es necesario a fin de cuentas que 2 cuerpos más luminosos, los cuales no pierden el diámetro tan pronto, no se vean obstaculizados para verse recíprocamente al no haberse desvanecido su diámetro, como por el contrario ocurre en el cuerpo intermedio no luminoso o menos luminoso. Concluimos, por tanto, que un cuerpo mayor, cuerpo grande, que teóricamente debería ser algo que se ve de forma más contundente a través de nuestros ojos, porque es mayor físicamente, un cuerpo mayor más susceptible de perder su diámetro, aunque esté situado en el medio, según una línea rectísima, no impedirá la visión de 2 cuerpos todo lo menores que se quiera, con tal de que conserven el diámetro de su visibilidad que en el cuerpo mayor se ha perdido. Básicamente, para resumírselo y no enrollarnos mucho, les diré que esa alucinación perceptiva de la distancia, cerca, grande, lejos, pequeño, está condicionada por muchos otros factores que no tenemos en cuenta. Per vi gracia a la luminosidad. Traducido en términos espirituales, hay personajes que tienen una enorme popularidad mediática y que por lo tanto diríase que ejercen mayor influencia en la sociedad puesto que los tienen 24 horas al día en la televisión. Líderes políticos, pop stars, etcétera, etcétera. Y que sin embargo a la hora de la verdad resulta que son pompas de jabón, son absolutas alucinaciones. Y que hay otras presencias, no mediáticas o no populares, que brillan con su propia luz, como las luciérnagas, y que a largo plazo, a pesar del supuesto eclipse que pueda conformar esas presencias mediáticas que cubren el discurso luminoso de aquella pequeñita presencia que no se divulga ni se divaga, a pesar de ese supuesto eclipse, esa sombra que puedan proyectar estos personajes convenientemente patrocinados por esas fuerzas mediáticas que así pretenden manipular la realidad, esos personajes siempre trascienden, porque como decía, no sé si era San Juan en el Evangelio, San Juan era, la luz prevalece sobre las tinieblas, y no es cuestión de dimensión, que un cuerpo brille más que otro. Temporalmente, circunstancialmente, pueden ejercer una sombra que silencie de forma anecdótica esa luz, pero esa luz brilla eternamente y esa sombra no. Esa sombra es absolutamente circunstancial y efímera. Bien, señoras con señores, respecto a la distancia de los cuerpos físicos, existía esa metáfora espiritual en la filosofía de Giordano Bruno. ¿Y qué más les quería comentar a propósito de la influencia que ejercen determinados estamentos sociales
que se disfrazan de mensajeros de Dios. Verbi Gracia, el Vaticano, en este caso su emisario jesuítico, el señor Bergoglio, un auténtico antipapa, que ha sido ya denunciado dentro de su propio círculo laboral, como por ejemplo por el obispo Viganò, denunciado por sus actividades masónicas y jesuíticas y por su beneplácito, su connivencia con todas esas fuerzas multinacionales que se dedican prostituyendo el dogma de las personas, y no solamente cristiano, sobre todo a través del miedo, el horror y la ignorancia, a cincelar una nueva realidad perceptiva que lleve al ser humano a renunciar a algunos aspectos de su propia divinidad. En eso consiste la Agenda 2030 y el Foro Económico Mundial, y desgraciadamente muchos de esos estamentos que se erigirán en autoridades representantes de Dios en la tierra son conniventes, se han arrodillado y se han convertido en un instrumento más de esta reestructuración perceptiva demónica de la realidad. En este caso, cuando Giordano Bruno habla del peso geopolítico de la Iglesia ya en el siglo XVI, estamos hablando de un señor que operaba en el siglo XVI, ustedes entenderán por qué acabó en la hoguera, hablaba sobre el poder de la Iglesia institucionalizada y apartada del dogma cristiano como una entidad absolutamente geopolítica que se dedicaba a fortalecer los intereses políticos de las diversas coronas y monarquías que en aquella época regían las autoridades de las diversas soberanías nacionales, Francia, España, Inglaterra, etcétera, etcétera. Decía Giordano Bruno sobre la Iglesia ya en el siglo XVI: el destinatario, por tanto, de la religión ley es el vulgo. El destinatario de la religión ley es el vulgo. ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo que una de las maneras de manipular al pueblo era precisamente el estamento de la religión absolutamente prostituido, ese estamento religioso prostituido que ya en el Evangelio se cita en el capítulo en que Jesucristo destroza todo dentro de ese templo que está absolutamente comercializado. Habéis prostituido el templo con vuestros nichos de mercado. Bien, básicamente esto es lo mismo que denunciaba Bruno ya en el siglo XVI. ¿Y quiénes son las víctimas de esta prostitución del dogma cristiano a través de instituciones como son la Iglesia Católica, el Vaticano, o la protestante o la anglicana, cualquier tipo de agrupación que se arrogue el derecho de pastorear a un rebaño? ¿Quiénes son las víctimas? El vulgo, el pueblo. El destinatario de la religión ley es el vulgo, y su finalidad, la construcción moral y política de dicho vulgo en el Estado con vistas a la convivencia, la paz y el progreso en la existencia inmanente al mundo. Es decir, la religión era un instrumento para establecer una serie de leyes comportamentales no destinadas a la aproximación del ser humano a su naturaleza divina, sino a la convivencia social y pacífica dentro de sus estructuras sociales. Nosotros establecemos una ley. A partir de las 10 hay un toque de queda, no puede usted circular por la calle. Por ponerles un ejemplo. En el nombre de Dios, por la gracia de Dios, como ponían en las monedas aquellas también de Franco, Francisco Franco, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Ese latiguillo invocando todo aquello que pudiera haber de divino en el ser humano o de búsqueda de su propia divinidad promovida por su vulnerabilidad como ser humano mortal, sometido a dolor físico, existencial, psicológico, etcétera, etcétera. A través de la invocación de Dios se instauraban leyes y decretos que nada tenían que ver con la propia naturaleza divina del hombre, sino con el funcionamiento de unas estructuras sociales miradas a que los ciudadanos no se rebelaran, estuvieran tranquilitos, estuvieran conformes con determinadas normativas, legislativas, institucionales, y todo pudiera fluir socialmente.
Bien, esto ya denunciaba Bruno en el siglo XVI, la religión como un instrumento para la construcción moral y política del pueblo en el Estado, con vistas a la convivencia, la paz y el progreso y la existencia inminente del mundo. El fin de las leyes no es tanto buscar la verdad de las cosas y de las especulaciones, tema propio y autóctono de los filósofos y hombres de intelecto, como la bondad de las costumbres, el provecho de la civilización, la concordia en los pueblos y la conducta con vistas al bienestar de la convivencia humana, el mantenimiento de la paz y el progreso de los estados, no el progreso de la naturaleza humana respecto a su conocimiento de su naturaleza divina. El progreso de los estados, y los estados entendidos como un negocio, como un nicho de mercado. Un estado es un enorme conglomerado sociopolítico, comercial y geográfico que debe funcionar. Esa era la base de los imperios. Imperio español, imperio británico, etcétera, etcétera, extendiéndose, algunos de forma más civilizada, el caso del imperio español a través de virreinatos, algunos de forma más barbárica, caso imperio británico, exterminando a las poblaciones locales y estableciendo colonias comerciales, sin ningún tipo de respeto por la propiedad ni por la existencia nativa de los territorios que estaban ocupando. Es irónico que a través de la leyenda negra, luterana y calvinista se haya querido pintar a los españoles como los mayores perpetradores de crueldades imperialistas y genocidas, cuando fueron los únicos que ya en el siglo XVI, la primera universidad que existe en cualquier colonia, si quieren llamarla ustedes, porque eran virreinatos, no colonias, fueron sedimentadas y creadas por la corona de Castilla y Aragón, mientras la primera universidad prohibida además a los nativos de las colonias anglosajonas datan del siglo XIX, imagínense. Y aún así la leyenda calvinista y protestante se ha encargado de reflejar, de proyectar una imagen absolutamente oscura y malévola de la conformación imperialista, en este caso de España, respecto a otras conformaciones imperialistas como pudieran ser la barbárica y genocida colonización anglosajona. Miren ustedes cuántos indígenas quedan en América del Norte, o centroeuropea, hablando de Holanda, Bélgica, sus genocidios en Sudáfrica, etcétera, etcétera, que datan no más ni de 80 años, porque todavía en la década de los años 50 del siglo XX, los belgas tenían zoos de negros en Bruselas. Sí, estos señores que ahora son la capital de la Unión Europea. Básicamente, bien, de esto hablaba Bruno cuando hablaba de la religión hackeada por los intereses de las coronas geográficas y políticas. El fin de las leyes no es tanto buscar la verdad de las cosas y de las especulaciones como la bondad de las costumbres. Bien, básicamente como bienestar de los países y de mantener la autoridad institucional a través de la connivencia del conglomerado eclesiástico, en este caso el Vaticano, hablando de los países que estaban en la órbita de esa autoridad religiosa. Bien, continuamos. Por tanto, la escritura, cualquier revelación religiosa así entendida, es irrelevante y carece de autoridad en cuestiones relativas a la ordenación, estructura y funcionamiento de la naturaleza, la cual debe ser investigada en sí misma y mediante los medios naturales de conocimiento. Bien, aquí básicamente Giordano Bruno estaba hablando una vez más de que la única forma de aproximarse a la propia naturaleza divina es ahondando en la propia naturaleza humana individual. Olvídense ustedes del gregarismo. La sustancia divina, tanto porque es infinita como porque está lejanísima de esos efectos, los cuales son el límite último del ejercicio de nuestra facultad discursiva, no podemos conocer nada.
excepto por modo de vestigio, como dicen los platónicos, o de efecto remoto, como dicen los peripatéticos, o de indumentos, como dicen los cabalistas, o de espaldas y dorsos, como dicen los talmudistas, de espejo, sombra y enigma, como dicen los apocalípticos. Aquí básicamente lo que estaba diciendo Giordano Bruno es lo que yo estoy repitiendo continuamente en mis vídeos, y es que no estamos llamados en este acuerdo universal a poder entender de forma íntegra nuestra propia naturaleza divina. Sí estamos llamados a poder intuirla y a poder elucubrar sobre ella. Como decían estos, ya en su época, más contemporáneamente Chesterton, nosotros estamos viviendo en la parte de atrás de una máscara, en el entramado detrás de la tarima, detrás de las cortinillas de un teatro, nosotros estamos viendo la parte de atrás de una realidad. Y viendo esa parte de atrás podemos solamente intuir la parte de delante, el escenario central. Nada más que eso. Y solamente a través de la intuición. Y solamente a través de la conexión directa con nuestra propia naturaleza divina. No a través de ningún cálculo matemático. Por eso, el gran copernicano Giordano Bruno no tomaba las teorías heliocéntricas de Copérnico como una simple fórmula matemática, sino como todo aquello que se derivaba de esas teorías heliocéntricas, y es que no estábamos viviendo en un mundo estático y geocéntrico aristotélico, sino que estábamos viviendo en un mundo absolutamente aleatorio y representante ínfimo de un esquema infinito de universos paralelos que se multiplican y se expanden por toda la eternidad, y esa es la gran gloria de la creación divina. Claro, sanar de esa manera a Dios y a la creación divina no tenía otro resultado y otro precio más que la hoguera bajo un estamento que pretendía utilizar el concepto de Dios y de la divinidad como un arma, como una herramienta de poder geopolítica esgrimida por las instituciones de cada país a través de sus monarquías varias y sus escisiones religiosas varias, llámenlas ustedes católicas, protestantes, luteranas, calvinistas, anglicanas, etcétera, etcétera, etcétera. Continuamos.